¿Estás listo para sumergirte en el lado más oscuro del fútbol? En este video, vamos a explorar 5 historias de terror que transforman el deporte más popular del mundo en un escenario de horror y misterio. Desde leyendas aterradoras hasta fenómenos inexplicables, estas narraciones te dejarán sin aliento y te harán cuestionar cada rincón del campo de juego. Acompáñanos en este viaje espeluznante y descubre qué sucede cuando el fútbol y el terror se encuentran. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias escalofriantes. El gol fantasma. David Navarro era uno de los delanteros más famosos del mundo. En el partido decisivo de la Champions League, su equipo estaba empatado en el último minuto. La tensión era insoportable, pero David estaba acostumbrado a la presión. Con el balón en sus pies, dribló a 2 defensores y quedó solo frente al portero. Levantó la mirada, preparó el disparo, y cuando el balón salió disparado hacia la esquina superior del arco, supo que era un gol seguro. El grito de la multitud estalló, pero en un segundo, todo cambió. El balón nunca llegó a la red. En lugar de eso se desvaneció en el aire, como si hubiera sido tragado por la nada. David se quedó inmóvil, incrédulo, mientras el estadio entero enmudecía. El árbitro también parecía desconcertado, y el portero rival, que estaba tirado en el suelo, lo miraba con ojos muy abiertos. Los compañeros de David corrieron hacia él, preguntándole qué había pasado, pero él no podía hablar. Entonces, algo lo hizo mirar hacia las gradas, hacia la esquina más oscura del estadio. Entre las sombras vio una figura alta, cubierta con una vieja camiseta de fútbol, que lo observaba fijamente. Al día siguiente, todos los periódicos hablaban del gol fantasma, pero nadie pudo explicarlo. Las cámaras de televisión no captaron el momento exacto en que el balón desapareció. Era como si el disparo nunca hubiera existido. Esa misma noche, David recibió un mensaje en su teléfono. No reconocía el número, pero el texto era claro: "Te vi, nos veremos pronto". Y debajo del mensaje, una foto antigua de un equipo de fútbol, con una figura en el fondo, usando su número 9. El partido de medianoche. Había una cancha en las afueras de un pequeño pueblo, una cancha que nadie usaba después de la medianoche. Según los rumores, estaba maldita. Los ancianos decían que, hace muchos años, durante un partido decisivo de la liga local, algo terrible sucedió. En la última jugada del partido, con el marcador empatado, un rayo cayó sobre el campo, matando instantáneamente a todos los jugadores que estaban en el césped. Desde entonces, nadie se atrevía a jugar allí a esa hora, pero un grupo de jóvenes incrédulos y buscando emociones, decidió desafiar la leyenda. Eran 5 amigos apasionados por el fútbol. Y aquella noche decidieron llevar un balón, encender las luces y jugar un partido a medianoche. Al principio, todo parecía normal. El sonido del balón rebotando en el césped y las risas de los chicos resonaban en la oscuridad, pero cuando el reloj dio las 12 en punto, el viento comenzó a soplar de forma extraña, como si alguien susurrara sus nombres. Las luces del campo parpadearon, y una niebla densa empezó a cubrir el lugar. Uno de los chicos, Marcos, notó que algo no estaba bien. Miró hacia la portería y vio una sombra, algo que no pertenecía al grupo. ¿Lo ves?, le dijo a su amigo Javier, pero él se reía, pensando que solo era una broma. Sin embargo, la sombra se acercaba lentamente. Parecía la figura de un hombre, pero no tenía rostro. Solo una oscura presencia que se hacía más grande con cada paso que daba hacia ellos. De repente, el balón se detuvo. Nadie lo había tocado, pero rodó hacia la figura. Los chicos se quedaron congelados sin saber qué hacer. La sombra pateó el balón de regreso con una fuerza imposible, y cuando alcanzó a uno de los chicos, Roberto, lo golpeó en el pecho con tal violencia que cayó al suelo sin aliento. Los otros corrieron hacia él, pero Roberto no se movía, estaba muerto. Desesperados, los amigos intentaron escapar, pero las puertas del campo se cerraron solas con un estruendo. La niebla se hacía más espesa, y los gritos de jugadores muertos empezaron a resonar en el aire. Los chicos corrían en todas direcciones, pero cada vez que miraban atrás, la sombra estaba más cerca, y con cada paso, uno de ellos desaparecía en la niebla. Finalmente solo quedó Marcos.
jadeando, aterrorizado, con lágrimas en los ojos. La figura sin rostro lo rodeó, y antes de que pudiera gritar, una voz fría y distante susurró: «Este es nuestro partido, y nadie sale vivo». A la mañana siguiente, los cuerpos de los chicos fueron encontrados en el campo, pero algo extraño sucedió. Nadie podía identificar las caras de los fallecidos. Eran como sombras borrosas sin rasgos. Y desde ese día, si pasas cerca de esa cancha en la noche, puedes oír el eco de un balón que nunca deja de rodar, y las risas apagadas de aquellos que nunca debieron jugar. El penal final era la final del torneo de fútbol local, y el equipo de Rubén estaba a un penal de la victoria. El estadio estaba repleto, y la tensión era palpable. Rubén era el encargado de tirar el último penal. Si lo metía, su equipo ganaría el campeonato. Si fallaba, todo habría sido en vano. Mientras caminaba hacia el punto de penalti, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Apenas escuchaba los gritos de la multitud. Todo lo que importaba era el balón frente a él y el portero, quien lo observaba con una extraña sonrisa. Rubén no reconocía al portero. ¿Será un suplente?, pensó. Era raro no haberlo visto antes, ya que había estudiado a fondo a cada jugador del equipo rival. Colocó el balón, dio unos pasos atrás y respiró hondo. El árbitro pitó, y Rubén corrió hacia el balón con toda su fuerza. Justo en el momento en que su pie golpeó el esférico, el suelo debajo de él pareció desmoronarse. El estadio se desvaneció, el campo desapareció, y de repente todo estaba en una densa oscuridad. Rubén cayó al suelo confundido, y cuando se levantó, ya no estaba en el estadio. Estaba en medio de un campo vacío, bajo un cielo gris y siniestro. No había gritos, ni luces, ni nadie. Frente a él, sin embargo, seguía el mismo portero, ahora con una sonrisa mucho más amplia y macabra. «¿Qué es esto?», gritó Rubén, su voz resonando en la nada. Intentó correr hacia la salida, pero no había puertas, ni muros, ni estadio. Estaba atrapado. El portero dio un paso adelante, su sonrisa revelando unos dientes afilados. «Tú fallaste», dijo en un susurro que pareció llenar todo el espacio. Desesperado, Rubén miró hacia todas partes buscando una salida, pero entonces algo llamó su atención. Allí, en una esquina, vio un viejo cartel oxidado que no había notado antes. Se acercó lentamente, temblando de miedo, y leyó las palabras escritas con letras desvaídas: «Bienvenido al infierno, aquí juegas por siempre». El giro inesperado golpeó a Rubén como un rayo. Ese penal, ese partido, no era solo una final, había sido su última oportunidad de escapar. La maldición del ídolo. Lucas, el crack Fernández, era uno de los futbolistas más famosos del mundo. Conocido por su velocidad y habilidad con el balón, estaba a punto de jugar la final más importante de su carrera, la Copa del Mundo. Sin embargo, en la víspera del partido, algo extraño comenzó a suceder. Lucas se encontraba solo en su habitación del hotel, preparándose mentalmente para el gran día. De repente, escuchó un suave golpe en la puerta. Cuando la abrió, no había nadie. Miró hacia el pasillo vacío, pensando que alguien le había gastado una broma, y volvió a entrar. Pero entonces encontró algo sobre su cama que no estaba antes. Una vieja camiseta de fútbol, sucia y rota. Parecía antigua, de décadas atrás. Lucas frunció el ceño, intentando recordar si era algún tipo de recuerdo que había olvidado, pero no lo reconoció. Cuando se acercó para inspeccionarla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En la parte trasera de la camiseta estaba bordado el número 10, el mismo número que él llevaba, pero el nombre no era el suyo. Decía Martínez, un nombre que le sonaba familiar, pero no sabía de dónde. Intrigado y algo inquieto, Lucas dejó la camiseta a un lado y trató de descansar. Pero esa noche fue imposible. Una serie de pesadillas perturbadoras lo atormentaron. En ellas jugaba un partido en un estadio vacío, pero cada vez que tocaba el balón, los espectadores en las gradas desaparecían. Lo peor llegaba cuando miraba hacia el banquillo, donde veía a un hombre con la camiseta número 10, mirándolo con ojos vacíos. Al día siguiente, al despertarse, notó que algo andaba mal. Sus piernas, normalmente ágiles, se sentían pesadas, como si estuvieran siendo arrastradas por una fuerza invisible.
Intentó ignorar la sensación, pero cuando llegó al estadio comenzó a escuchar voces que susurraban su nombre y otro nombre más, Martínez. Al inicio del partido, Lucas estaba extrañamente desconcentrado. Cada vez que recibía el balón, el público parecía apagarse, y en su mente solo oía el eco de esa palabra, ese nombre, Martínez. Finalmente, en el minuto 89, con el marcador empatado, Lucas tuvo la oportunidad de su vida. Recibió un pase perfecto, esquivó al portero y se preparó para anotar el gol que le daría la copa a su equipo. Pero justo cuando iba a patear, una figura apareció frente a él en el campo. Era el mismo hombre de sus pesadillas, con la camiseta número 10 y el nombre Martínez en la espalda. Su rostro estaba deformado, pálido, como si fuera una figura del más allá. Nadie más parecía verlo, pero Lucas lo veía claramente, avanzando hacia él. Paralizado por el terror, Lucas falló el tiro. El balón salió desviado, y el pitido final del árbitro sonó. Su equipo perdió la copa. De regreso al vestuario, con la cabeza gacha y sintiendo el peso del fracaso, Lucas encontró una nota en su taquilla. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, decían: «Tú me quitaste mi número, mi lugar, ahora lo pagarás con tu carrera». Al investigar después del partido, Lucas descubrió la verdad. Antonio Martínez era un antiguo jugador, portador del número 10, que había muerto misteriosamente en el campo durante un partido, décadas atrás. Desde entonces, se decía que cualquiera que usara ese número sin respeto sufriría su maldición, y así fue. La carrera de Lucas comenzó a desmoronarse. Lesiones inexplicables, fracasos en partidos cruciales y la constante presencia de la figura de Martínez en sus sueños lo llevaron a retirarse prematuramente. Pero, aunque dejó el fútbol, nunca pudo escapar de la maldición del ídolo olvidado. La cancha olvidada. El equipo femenino de fútbol del colegio, las Panteras, estaba entrenando duro para el torneo regional. Todas estaban emocionadas y decididas a ganar, pero tras un malentendido con la dirección del colegio, su cancha habitual quedó cerrada por reformas justo una semana antes del gran partido. Su entrenadora, Clara, conocía un lugar que podrían usar para entrenar, una vieja cancha en las afueras de la ciudad, abandonada desde hacía años. La leyenda decía que, en los años 90, un equipo local jugaba allí hasta que una noche, todas las jugadoras desaparecieron misteriosamente después de un partido. La historia, sin embargo, era vista como una simple fábula para asustar a los más jóvenes. Sin otra opción, Clara llevó al equipo a la cancha olvidada. Cuando llegaron, notaron que el lugar estaba en condiciones extrañamente buenas. A pesar de estar abandonado, el césped estaba perfectamente cortado, y las porterías, aunque oxidadas, seguían de pie. «Es perfecta», dijo Paula, la capitana del equipo, pero Sara, la portera, no estaba tan convencida. «Este lugar me da mala espina», murmuró, mientras miraba hacia el bosque cercano, donde los árboles se inclinaban como si quisieran engullir el campo. El entrenamiento comenzó y, al principio, todo fue normal. Las chicas corrían, pasaban el balón y practicaban tiros a puerta, pero, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, la atmósfera cambió. Un denso silencio cayó sobre la cancha, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos y respiraciones. Paula, al preparar un tiro libre, vio algo extraño en la portería. «¿Qué es eso?», dijo mientras se acercaba. Al principio pensó que era una sombra, pero cuando se acercó más, notó que era algo más tangible, una vieja camiseta de fútbol colgando de la red, rasgada y cubierta de polvo. «¿Alguien más la ve?», preguntó, pero antes de que alguna pudiera responder, un fuerte golpe resonó en el aire, como si alguien hubiera pateado un balón con furia. El sonido venía de detrás de la portería, pero cuando fueron a investigar, no encontraron nada, excepto una sensación helada que le recorrió la piel. «Creo que deberíamos irnos», dijo Sara, con la mirada clavada en los árboles. Algo se movía entre las sombras, algo que parecía observarlas desde lejos. Clara, tratando de mantener la calma, decidió cortar el entrenamiento antes de tiempo. «Vámonos, chicas, mañana volveremos cuando haya más luz».
de IKEA. Sin embargo, al intentar recoger el balón, notaron algo aterrador. Todos los balones que habían traído estaban cortados, como si alguien los hubiera atravesado con una navaja. El miedo comenzó a crecer entre ellas. Cuando empezaron a caminar hacia la salida, escucharon un susurro en el viento. Al principio, pensaron que era el viento entre los árboles, pero luego se hizo más claro. No se vayan. La voz era aguda y fantasmal. Las luces del campo parpadearon y una niebla densa y oscura empezó a cubrir el terreno de juego. De la niebla comenzaron a surgir figuras. Eran jugadoras, pero no como ellas. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos, y llevaban las mismas camisetas que las chicas habían visto colgadas en la portería. Paula intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Las figuras avanzaban hacia ellas lentamente con los brazos extendidos. Clara trató de guiar al equipo fuera del campo, pero de repente, las puertas metálicas de la entrada se cerraron de golpe, atrapándolas dentro. Desesperadas intentaron trepar por las vallas, pero cada vez que lo intentaban, las figuras aparecían más cerca. Una de ellas, la que parecía ser la capitana de ese equipo fantasmal, levantó una mano señalando a Sara. En ese momento, Sara cayó al suelo, retorciéndose de dolor mientras sus manos se aferraban a su pecho. «Tenemos que salir de aquí», gritó Clara, pero era como si el campo la retuviera. Las sombras se alargaban, rodeándolas, mientras una a una las chicas comenzaban a sentir que algo oscuro las succionaba. Justo antes de que Paula pudiera ser atrapada por las figuras, el campo entero se iluminó con una luz cegadora, y todo quedó en silencio. Al abrir los ojos, ya no había niebla ni figuras. Estaban solas en la cancha vacía. Sin decir una palabra más, corrieron hacia la salida, que esta vez estaba abierta. No miraron atrás. Al día siguiente, cuando volvieron con la policía para investigar, la cancha estaba completamente arrasada, como si hubiera estado en ruinas por años. No había rastros de balones, ni de las figuras que las habían perseguido, pero en el centro del campo, justo donde había ocurrido el entrenamiento, encontraron algo aterrador: una fotografía antigua, descolorida por el tiempo, con las jugadoras desaparecidas, y en la última fila, una figura familiar. Clara, su entrenadora, estaba en esa foto sonriendo. ¿Cuál de estas historias te dejó más inquieto? ¿Conoces alguna otra leyenda de terror relacionada con el fútbol? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. Activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos y no perderte ninguna historia de miedo. Hasta la próxima, y que tengas dulces pesadillas.